quiero también presentarme a ustedes. Mi nombre es Eliseo Bautista. Creo que hemos estado un buen tiempo y no he dado a conocer mi nombre. Y bueno, pues mi trayectoria en el camino del Eterno, conocí las cosas del Eterno desde el año 1970. Desde ese entonces el Eterno me ha ido transformando mis pensamientos, ha ido enseñándome a través del tiempo. Yo conocí las cosas de las Sagradas Escrituras desde un trasfondo grecolatino, como también podemos llamar greco-romano, porque en realidad no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia entre una iglesia a otra iglesia. Es casi la misma doctrina que hemos venido estudiando. Las doctrinas, cuando comparamos la teología grecolatina a partir de la Reforma, que permitió Lutero, vamos a llamarlo así, que es a través de él, a través de su enfoque, a través de su visión, de querer que la Escritura, su deseo es que la Escritura llegara a ser una Escritura familiar a la lengua de todas las naciones. Y por lo tanto, en realidad él venía de una teología grecorromana. Y bueno, cuando sucede la Reforma, aproximadamente en el año 1515, pues no hubo cambio más que la aplicación de la Escritura. Pero toda la teología que él siguió es de lo establecido desde el año 325, como he comentado con ustedes, del Concilio de Nicea. Entonces la mayor parte de esa teología, él continuó instruyendo, y así que de esa reforma vino una apertura de congregaciones, precisamente por el liderazgo que él formó, y esos líderes fueron cada uno desplazándose en diferentes partes del mundo, al grado que la Reforma pues permitió que muchas congregaciones se formaran dependiendo del pensamiento de este gran reformador. Y hoy en día podemos nosotros ver que todas esas iglesias, congregaciones, son parte de la Reforma. Son parte de la Reforma de Martín Lutero. Y lo único que pasó es que hubo una separación física. Hubo una separación física entre la iglesia institucional y la Reforma. Pero si miramos, la iglesia institucional conservaba la naturaleza de la teología del Concilio de Nicea, y Lutero también continuó esa teología. De manera pues que podemos ver dos grandes instituciones en este tiempo que vivimos. La institución que conservó y la institución de la Reforma, que muchas iglesias evangélicas cristianas siguen en esa teología.
Y bueno, llega un momento pues de analizar, de ir a este tiempo de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Precisamente, como les digo, yo crecí bajo un trasfondo de teología greco-latina hasta que llegué al tiempo del año 2000, y en ese momento pues el Eterno me permitió abordar el tema de las raíces hebreas del cristianismo. Y eso es lo que hemos estado estudiando durante estos 20 años que el Eterno nos ha permitido vivir y disfrutar. En verdad, la idea pues de este pensamiento, de este conocimiento, es regresar desde la perspectiva de los días de Yeshua HaMashiach. Regresar en el tiempo de los apóstoles. En realidad, cuando analizamos la vida de estos personajes, la vida desde Yeshua no vino a formar, no vino a fundar una nueva organización o una congregación institucional. Lo que hizo Yeshua es volver otra vez, que el pueblo regresara a la restauración de todas las cosas. Podemos mirar, podemos ver en los tiempos de Yeshua la situación como estaba en cuanto a que había partidos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, y cada uno tenía un enfoque, pero todos estaban concentrados en el templo. No había dos templos, no había templo de fariseos y templo de saduceos. Se cree que también existía otro grupo que estaba fuera de Jerusalén, viendo las cosas que pasaban dentro del grupo de los fariseos y saduceos, y se cree que este grupo optó por vivir en el desierto, apartado de la ciudad, apartado del templo, puesto que ellos veían que Jerusalén había sido una ciudad contaminada por el pensamiento fuera de la escritura de los fariseos, y lo mismo de los saduceos. Y este grupo se conoció como los esenios. Los esenios, entonces, se cree que ellos llevaron una enseñanza ortodoxa a las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra ortodoxo o la palabra ortodoxa quiere decir original. Eso es lo que quiere decir. Algo que continúa en su original. Quiere decir entonces que los fariseos se habían separado de lo original. Lo mismo de los saduceos. Se cree también que los saduceos eran más bien un grupo que estaba en contra del pensamiento de los fariseos. Y lo era, porque podemos ver a ciertos puntos de la escritura, por decirlo, que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no aceptaban la resurrección. Y así, por decirlo, un pequeño ejemplo. Ahora, si llegamos a los esenios, se cree que este grupo trataba de conservar la pureza de la escritura. Y aún se ha creído que un personaje que nosotros hemos escuchado, hemos oído muchas veces en alguna narración de historia bíblica, por ejemplo, Juan el Bautista.
Se nos dice y se nos da la historia bíblica como un hombre que vivió en el desierto, hasta ahí. ¿Por qué? Porque la escritura no nos dice más acerca de él, simplemente que vivió en el desierto, su alimentación consistió miel silvestre y langosta. Bueno, entonces la deducción que cada grupo ha sacado es porque tal vez fallecieron sus padres y no hubo quien fuera su tutor, y entonces él de una manera buscó vivir en el desierto. Pero ahora entendemos el pensamiento de algunos escritores, de algunos eruditos, que dicen, bueno, si Juan el Bautista vivió en el desierto, es precisamente porque pertenecía al grupo de los esenios, y los esenios buscaron refugiarse, vivir en el desierto, y ellos no quisieron pues regresar a la ciudad de Jerusalén por la razón de la contaminación. Bueno, entonces dejamos pues ese punto ahí y volvemos otra vez al punto de los apóstoles, también de Yeshua. Yeshua forma parte de, vamos a llamarle, un nuevo partido. ¿Por qué? Porque si existían los fariseos, si existían los saduceos y si existían también los esenios, lógico que Yeshua aparece en la escena de la historia bíblica. Y ninguno de estos grupos trataba de congeniar con él. Por lo tanto, Yeshua, pues lo que vemos es empezar a instruir las escrituras. Y quiero pensar, pues, qué papel jugó Yeshua en la historia bíblica. ¿Quién es él? ¿Por qué llegó? No podemos tampoco simplemente tomarlo como un acontecimiento parecido a los demás grupos. Tenemos que ver que Yeshua venía a cumplir un propósito. El propósito de él es, en primer lugar, restaurar al pequeño grupo remanente que había quedado, es decir, el pueblo judío. El pueblo judío, que fueron los que sobrevivieron desde la cautividad babilónica. Aunque se usa el nombre judíos, pero ahí podemos ver a Benjamín incluido, y también podemos ver la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, pero claro, sabemos que el sacerdocio venía de la familia de Aarón. Bueno, entonces estas tres tribus estaban incluidas dentro del nombre judíos, y ya sabemos que la palabra judíos viene de Judá, de la tribu de Judá, y así entonces se conocieron en los días de Yeshua, que era el remanente. Y hay una profecía importante en el libro de Isaías en el que se da a conocer que el Eterno enviaría a su siervo, restablecer el remanente, reunir a las 12 tribus de los hijos de Israel, y número 3, llevar luz a las naciones extranjeras, es decir, los gentiles. Si bien es cierto que Yeshua, en los días que él estuvo en la tierra, él no se enfocó a los gentiles. Yeshua no salió del territorio de la tierra de Israel. Yeshua permaneció dentro del territorio. Claro que su tiempo fue más la parte norte de la tierra de Israel. Lugares como Nazaret, Capernaum, etcétera.
la parte norte. Y la parte sur, Jerusalén, es la ciudad principal de Judá. Es el lugar donde se encontraban las mejores escuelas rabínicas. Es también el lugar donde estaba el templo. El templo de Jerusalén se hallaba en Jerusalén, y único templo. Entonces Yeshua, en cada tiempo, en cada fecha festiva, como terminamos la semana pasada, concluir con un primer tiempo de fiestas de la primavera. Yeshua participaba en esas festividades. Él acudía, él iba para celebrar estos tiempos del Eterno, como una manera de obedecer las Escrituras. Yeshua no estaba exento de todas esas cosas. Al contrario, él venía a cumplir, él venía a obedecer, y una parte de la Escritura decía él: no he venido a abrogar la Torá, los profetas, sino he venido a cumplir, a exaltar. Así que encontramos entonces que Yeshua lo que hizo es empezar a trabajar con el grupo de los judíos que quedaban como el remanente, puesto que sabemos también dentro de la historia bíblica que 10 tribus habían quedado fuera desde aproximadamente 722 antes de Yeshua HaMashiach. Y desde ese tiempo las 10 tribus han estado escondidas en algún lugar. Solamente el Todopoderoso sabe dónde está el ADN de estas 10 tribus. Pero el propósito de Yeshua HaMashiach pues es eso, de reunir esas 12 tribus. ¿Cómo lo hará? Bueno, yo no entiendo, pero creo que el Todopoderoso algún momento permitirá que esas 12 tribus vuelvan a reunirse conforme a la profecía. Y eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, Yeshua pues empezó a trabajar con el remanente. Primeramente reunió a sus 12 apóstoles, reunió a sus discípulos. Fueron alumnos, empezó a instruirles, empezó a darles entendimiento sobre la importancia de la Torá. Si ustedes analizan, después del capítulo 5 de Mateo, empezamos ya Yeshua aclarando punto por punto de la Torá. Y les invito entonces a que ustedes puedan examinar ese punto. Cómo Yeshua vino pues a ayudarles a entender, a comprender mejor la importancia de la Torá. De manera que ellos empezaron a asimilar, a conocer, a aprender de su maestro. Y lo que Yeshua hizo entonces, que según se estima, son aproximadamente entre 2 y 3 años. Él estuvo con ellos. Y en ningún momento encontramos que Yeshua haya escrito libros. Yeshua no escribió libros. Lo que sí podemos ver es que sus discípulos, después de 50, 60, 70 años, ellos escribieron las crónicas de la vida de Yeshua. Hasta entonces ellos se dedicaron el tiempo para escribir, para narrar, para las nuevas generaciones, que esas generaciones que vendrían después supieran pues la historia, la vida de Yeshua HaMashiach. Y eso es entonces lo que ocurre. Los discípulos todos eran judíos y conocían la lengua aramea, que también era una lengua común del pueblo judío.
pero también conocían la lengua hebrea, que es la lengua de la Escritura. Así que ese grupo de judíos que inician estuvieron con Yeshua. No había dentro de los discípulos, no había ningún gentil. Todos eran de origen judío. Así podemos ver entonces pasando el tiempo de los 50, de los aproximadamente 50, 60, hasta que el Eterno a través de Yeshua elige a Shaul, otro judío más que se agrega a los apóstoles. Este personaje era un hijo, un descendiente de fariseo, y creció como hijo de fariseo, estudió como fariseo y se graduó en alta escuela de Jerusalén, conocedor de la Escritura, de la Torá, y conocedor de las tradiciones también, porque eso es lo que él había estudiado. Mas cuando conoce, cuando ve a Yeshua, y esto es muy importante, tenemos que conocer cierta manera de describir algunos hechos o sucesos. Shaul no se convirtió a Jesucristo como se ha dicho. Shaul conoció a Yeshua. Él como rabino, como judío, estaba esperando la era mesiánica, la era de Mashiach. Entonces, cuando Yeshua le dice, precisamente ante la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Entonces, lo que vemos pues es que ese personaje, Shaul, que estaba persiguiendo a todos los seguidores de Yeshua que radicaban en Damasco, entonces él se encaminó llevando algún aprobación de parte de los sacerdotes desde Jerusalén para Damasco. Y en ese tramo, en ese trayecto, Yeshua se le aparece y ahí conoce a Yeshua HaMashiach, que posteriormente podemos verlo después de esa identificación, después de haber reconocido, empezaba a enseñar que Yeshua cumplía las características mesiánicas que él esperaba y que todo judío estaba esperando. Eso es lo que podemos ver. Y a partir de entonces encontramos la misión de Shaul, es llevar la enseñanza a los judíos que vivían en el exilio en las regiones de los gentiles. Recordemos un pasaje muy importante que se halla en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando Yeshua encomienda a sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al menos todos los discípulos de Yeshua HaMashiach que estuvieron con él permanecieron en Jerusalén hasta casi antes de la destrucción del templo. Una vez que se da el anuncio de la destrucción del segundo Bet Hamikdash, entonces todos los creyentes, todos los discípulos optaron por salir del lugar buscando refugios en diferentes lugares. Pero antes de ese acontecimiento, estamos hablando 40 años antes aproximadamente de la destrucción, o 20 años mejor dicho, para ser más exacto, porque estamos hablando que el año 50 es el tiempo que Rab Shaul se enfoca al territorio de los gentiles.
Pero encontramos en el libro de los Hechos que no propiamente él llegó a los gentiles, sino que llegó a las sinagogas que estaban entre las naciones de los gentiles. Usted puede mejor que nadie verificar eso. Cuando usted se pone a estudiar el libro de los Hechos, y va a encontrar que Saúl buscaba siempre, en primer lugar, una sinagoga judía. Ahora, dentro de esa sinagoga judía, había judíos de origen, pero también había gentiles prosélitos. Es decir, muchos gentiles en las naciones acudían a las sinagogas para poder conocer el pensamiento judío. Y muchos de ellos se quedaron ahí y fueron conocidos como simpatizantes de esa palabra, prosélitos. Y así encontramos pues que había muchas sinagogas y que tenía en sus miembros, en su grupo, judíos y gentiles. Así que Rab Shaul aprovechó la oportunidad de transmitir la enseñanza, compartir la Torá y también el cumplimiento de la Torá. Así que los grupos que existían en las sinagogas, judíos y gentiles, recibían esa noticia, esas buenas nuevas. Y por lo tanto, vemos ahora sí, podemos decir que muchos gentiles abrían su corazón y recibían la palabra del Todopoderoso y creían entonces la enseñanza de Rab Shaul, de que Yeshua es el Mesías de Israel. Y de esta manera podemos entonces ver el cumplimiento de la profecía de Isaías con respecto a la vida y al encargo que el Eterno le da a Yeshua proféticamente. Ahora, podemos ver entonces que hasta el año 100 se conservaba esa enseñanza. Podemos ver esa enseñanza en cuanto de los discípulos, de los apóstoles. Recordemos que los apóstoles optaron por permanecer en el territorio de Israel. Y Shaul, encaminado por el Eterno, empezando con Bernabé, en hebreo es Barnaba, hijo de Naba, hicieron entonces el duplo para ir entonces a las naciones entre los gentiles. Llámese Gálatas, llámese Antioquía de Pisidia, llámese después de primer viaje, segundo, tercero, encontramos que ellos circularon a Corinto, Atenas, Macedonia, etcétera, llevando el mensaje del Todopoderoso como se daba en la profecía, de ser luz a los gentiles. Así que este es el origen pues de la enseñanza. No había ninguna mezcla, todo era a partir del pensamiento de Yeshua y lo que él dio a conocer a sus discípulos. Y esos discípulos continuaron pues transmitiendo la enseñanza que habían recibido anticipadamente. No había confusión en el año 100. Donde empieza pues a ver las diferencias es después del año 100. Poco a poco, todo empezó poco a poco, porque ahora podemos ver con la destrucción del segundo Bet Hamikdash, se ocasiona pues la separación. Entonces vemos que el grupo de los creyentes de judíos que llevaban la enseñanza original, pues empezaron a ver el peligro y de una manera, de algún lugar se refugiaron. Pero los que estaban más visiblemente participantes en la vida
de la difusión de la instrucción de Yeshua HaMashiach eran los creyentes de origen gentil. Y así podemos entonces ver cómo a través del tiempo se trascendió de que empezaron los líderes, formándose el liderazgo llamado obispos del grupo entre los gentiles. Y así llegamos hasta el año 325. Y para ese entonces ya no se conocía mucho de las raíces hebreas. Para ese momento se rompe totalmente. Ahora la escritura empieza a darse a conocer desde un trasfondo, desde una mentalidad greco-latina, que posteriormente llegó a conocerse como greco-romana. Y esto es entonces, en síntesis, lo que ha sucedido en la historia de la iglesia. Simplemente así, de la iglesia. No puedo yo hacer una diferencia entre una y otra. Simplemente la palabra iglesia, que nosotros conocemos, que nosotros hemos escuchado. Pero ahora tenemos que regresar al pensamiento, pues, cómo pensó Yeshua. Y quiero decirles, hermanos, que ha costado mucho llevar este pensamiento, porque tenemos que ir deshaciéndonos de algo que podemos decir, esto es un pensamiento greco-latino o greco-romano. Y con la ayuda del Todopoderoso tenemos que empezar a entender las cosas desde una perspectiva bíblica. Por eso en esta mañana quiero seguir compartiendo acerca del Salmo 119. Y vamos a iniciar pues juntos analizando esto. Quiero que vean, quiero que todos nosotros observemos la importancia, cómo David estaba llevando a cabo, exaltando la escritura y nada más la escritura. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver en estos días. Sé que estamos viviendo en un mundo difícil, en un mundo en donde pensamos, bueno, en realidad ¿me gusta o no me gusta las raíces hebreas? ¿Simpatizo con las raíces hebreas? O a veces lo que se ha hecho es llevar un sincretismo. Es decir, bueno, un poco de grecolatinismo, grecorromanismo y luego un poco de las raíces hebreas. Entonces hay una mezcla. Y no puede ser así. Tenemos que marcar la división. Tenemos que ver de dónde parte la teología greco-latina, greco-romana. Parte desde Roma. Y la enseñanza de la Torá parte a partir de Jerusalén, desde Jerusalén. Y desde ese lugar entonces es donde nosotros tenemos que aprender a revisar, a examinar nuestra instrucción. Que muchos también personajes en la historia lo han hecho. Alguna vez les he dado información de un escritor antiguo, se llamó Alfred Hedersheim, un inglés, aproximadamente en el año 1800. Tuvo ese interés de examinar la escritura. Él era un judío que emigró de Europa Central y llegó hacia Europa Occidental, en este caso en Inglaterra. Y de ahí él tuvo ese interés, el poder conocer la historia bíblica, y emigró hacia Jerusalén. Ahora conocemos muchas de sus narraciones, muchas de su historia. Hay documentos, libros que él escribió
y dio a conocer los pormenores de las raíces hebreas de la Escritura. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, averiguar las cosas. ¿Dónde está un punto que uno dice, esto es un punto grecolatino y esto es un punto que viene desde la Escritura? Así que vamos pues a iniciar en esta hora con el tiempo del estudio del Salmo 119. Salmo 119. Dice así: oh, cuánto amo yo tu Torah. Versículo 97. Todo el día es ella mi meditación. Una vez más. Oh, cuánto amo yo tu Torah. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo podemos nosotros conocer la Escritura? ¿Cómo podemos nosotros conocer suficientemente la Torah? ¿Quién dio la Torah? ¿Quién nos dio la Torah? ¿Fue algún ser humano o fue directamente el Todopoderoso? Aquí encontramos la expresión más profunda de David. Y él dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué es la palabra? ¿Qué se entiende con la palabra meditación? La palabra en hebreo es sijá. Así, sijá. ¿Qué significa eso? Significa conversar en voz baja. Significa también conversar en voz alta. Significa reflexionar. Significa repasar. Así que la palabra meditación, desde su origen, desde la traducción que viene del hebreo, eso es lo que significa. David pues dice, cuánto amo yo tu Torah. Y la Torah hemos dicho que significa la expresión, la enseñanza del Todopoderoso, la dirección del Eterno, la instrucción que sale de la boca del Eterno, porque también sale de su boca. La instrucción no se da con la mano, con los pies, sino de su boca. Y aquí encontramos la expresión de este personaje que dice ama. Nosotros entendemos que hay cosas donde manifestamos nuestro amor. Amor a la esposa, amor al esposo, amor a los hijos, amor a las hijas, amor a la familia. Pero también cuando hablamos de una casa, de un edificio, amo mi casa. Cuando hablamos de las mascotas, amo mis animales que usted pueda tener. Y dice usted, yo amo, aprecio, estimo. Y qué interesante es que este personaje amaba lo que nosotros no nos imaginamos. La Torah. Amaba la palabra. Pero no quiere decir que sobreprotegía lo que es lo físico, lo material, sino el contenido de la Escritura, la expresión, la dirección del Todopoderoso. Sentía una identidad profunda con la palabra. Es la vida misma que estaba en David.
Entonces la escritura era una forma de vida para él. La palabra del Todopoderoso era su dirección, era su instrucción. Tenía el instructivo aquí, como cuando hoy usted compra algún dispositivo, algún aparato, siempre habrá de traer pues algún instructivo, y ese instructivo nos enseña cómo manejar el equipo, cómo aprovechar lo mejor del equipo. Pues bien, tenemos entonces aquí que David amaba la Torá, y que no es solamente ocasional, que uno dijera, bueno, es que David cada vez que se siente cansado, cada vez que se siente enfermo, cada vez que tiene alguna preocupación del Estado, del gobierno, del reino, entonces tomaba la escritura. No, era una forma de vida diaria para David, desde que inicia el día hasta que termina, hasta que llega el tiempo de descansar, de dormir. Él aprovechaba ese momento. Y qué importante es también su pensamiento que él comparte, que no solamente él se queda con esa expresión, sino encontramos también en el primer capítulo del Salmo. Encontramos en el versículo 2 y dice, sino que en la Torá del Eterno está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. El Salmo 1:2 encontramos pues que la Torá del Eterno estaba su encanto, su deleite, y eso lo llevaba pues a meditar de día y de noche. Cada vez que despertaba, tomaba la escritura. Eso es lo que entonces nos da a conocer que verdaderamente había un amor profundo de David hacia las escrituras. Podemos nosotros también, de igual manera, empezar a entender este personaje y aplicar ese pensamiento en nuestras vidas para amar la palabra. Y cuando empezamos a amar la palabra, entonces no podemos dejarla ni un momento. Siempre estaremos considerando las instrucciones, las enseñanzas. Y siempre estaremos entonces pensando cualquier actividad que hagamos, cualquier hecho, siempre dependeremos de la palabra. Y eso es lo que aprendió David. Cómo llevar a cabo su deber como rey de toda la nación. Cómo gobernar sobre una nación tan poderosa. Dependió de la instrucción del Eterno. Ahora pasamos al siguiente versículo. Dice, más sabio que mis enemigos me han hecho tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entiendo más que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo más que los ancianos, porque he guardado tus preceptos. Leí estos 3 versículos porque es importante. El versículo 98 se refiere a los enemigos. El versículo 99 se refiere a los maestros. Y el versículo 100 encontramos a los ancianos. ¿Qué es lo que podemos aprender de David en estos 3 versículos?
encontró en él el beneficio de la guía, de la ayuda, a diferencia de sus enemigos que estaban lejos de la Escritura. Sus enemigos no tomaban en cuenta la palabra, no pensaban en la palabra. En cambio, él dependió de la instrucción. En el Salmo capítulo 6, dice así el versículo 8 al 10. Estoy agotado de tanto gemir. Todas las noches inundo mi lecho. Con mis lágrimas empapo mi cama. Mis ojos están enturbiados de tanto sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí todos vosotros, los que hacéis iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi llanto. El Eterno ha escuchado mi súplica. El Eterno ha recibido mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y muy confundidos. Serán vueltos atrás repentinamente avergonzados. Es la manera que él expresa de sus opositores. Los opositores no estaban con la Torá. Y recordemos que una persona que no está con la Torá se convierte en un enemigo del Todopoderoso, porque esa persona siempre hará lo contrario a los dichos, a los hechos del Eterno. Esa persona siempre transitará por la desobediencia de cada uno de los mandamientos. En cambio, David aprendió a obedecer, a crecer en el conocimiento, a crecer en la sabiduría. Y él dice, siempre están conmigo. Es decir, los misbot, los mandamientos, los tenía cerca y los observaba y los llevaba a cabo. Los misbot lo han hecho más sabios. Eso es lo que podemos ver cuando David analiza día tras día que está en constante comunión con el Eterno y que en la Torá él medita de día y de noche. Por lo tanto, lo que ha hecho la Torá es capacitarlo, es hacerlo más útil en el reino. Y siempre habrá una diferencia entre el que conoce como el que ignora. El que conoce la Torá estará obedeciendo la Escritura, y el que ignora la Torá siempre estará en oposición a aquel que sigue la enseñanza. Por eso la semana pasada o en la clase anterior decía el compañero soy de los que te temen. Ahora dice el versículo 99 del Salmo: entiendo más que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi delicia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso David está en contra de los maestros? Hemos visto que nos hace falta maestros. Es importante recibir la ayuda, el auxilio de un maestro. Pero David se conformaba más estudiando por sí mismo, examinando por sí mismo la Escritura. Eso es lo que él hizo. Encontramos
casos así dentro de la misma historia bíblica. En el Salmo capítulo 71, 17, dice así, 71, 17, dice: Tú, Elohim, me has enseñado desde mi tierna infancia, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Así tú también, hasta la vejez y las canas. No me desampares, oh Elohim, hasta que proclame tu poder a esta generación, tu poderío a todo el que ha de venir. ¿Por qué David no estaba dependiendo de los maestros? En primer lugar, podemos ver que su tiempo no le permitía como rey. No había tiempo para estar mucho tiempo con los maestros, con los instructores, con los encargados de la instrucción de la Torá. Llámese los sacerdotes, sobre todo, principalmente levitas. Eran los que estaban en la ciudad de Jerusalén, donde estaba ya el tabernáculo de David. Pero él no tenía ese tiempo para tener una vida como simplemente un ciudadano del reino. Él era rey. Su tiempo era apremiante. Por lo tanto, dependió más de la escritura por sí mismo. Por eso aquí encontramos: tú, Elohim, me has enseñado desde mi tierna infancia. Eso nos hace ver entonces que sus padres estuvieron al tanto de su vida cuando él era un infante. Sus padres llevaron a cabo el cumplimiento de la Torá de Devarim capítulo 6, cuando el Eterno lo dio a conocer a través de Moshe, diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Así que sus padres, los padres de David en este caso, tuvieron esa disciplina de instruir a su hijo en el camino del Todopoderoso. Y cuando él fue creciendo y llegó a ser el rey, vio que él podía continuar con la ayuda del Eterno el entendimiento de la Escritura. Y dice: hasta ahora he manifestado tus maravillas. Que no solamente recibió la Escritura, sino también compartía las grandes hazañas del Eterno, de todo lo que él había aprendido, de toda la historia del Eterno, desde la creación, desde el llamamiento de Abraham, desde la fundación de la nación, sacándolos de Egipto. ¿Cuántas cosas él ya había aprendido? Porque eran las primeras escrituras que se conocían. Y por lo tanto, estas escrituras la conocía perfectamente y la transmitía. Ahora dice: así tú también hasta la vejez y las canas no me desampares, oh Elohim. Este personaje quería continuar. No pensaba una jubilación. No pensaba un tiempo diciendo: bueno, Señor, cuando llegue a la vejez, puedo dejar la Torá. Puedo decir que estoy jubilado de la Torá. Pero él no dice así. Él dice que aún hasta la vejez, no me desampares, oh Elohim, para que proclame tu poder a esta generación, tu poderío a todo el que ha de venir. Así que estaba tan preocupado por las nuevas generaciones,
Qué importante es que también nosotros nos apropiemos de ese pensamiento. Que no solamente nos preocupemos de nosotros mismos, sino nos preocupemos por la nueva generación. Ahora pues, continuamos con la escritura. Tenemos otro caso más. Segunda Timoteo 3, versículo 14. Dice, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación, que por la fe en Yeshua HaMashiach. Toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Timoteo conoció la escritura de muy niño y cuando era joven, Rab Shaul le recordó, lo hizo recordar que él había aprendido las sagradas escrituras. Ese es el pensamiento pues que hay en David y que puede ser muy importante para nosotros. A veces, quizás por circunstancias, no tengamos a alguien que nos asesore, pero cuando amamos la palabra, cuando abrimos nuestros pensamientos desde el primer libro de la Escritura hasta el final, podemos entonces empezar a entender cómo el Eterno nos ama y nos instruye. Pero cuando hay un maestro que empieza a decirnos, bueno, ¿sabes qué? Es que el Antiguo Testamento ya pasó y no debes de tomar más en cuenta el Antiguo Testamento. Y lo único que tenemos nosotros es que debemos de estudiar el Nuevo Testamento y nada más. Empezamos entonces a escuchar la interferencia de un ser humano que limita, que nos limita la escritura. Cuando alguien nos dice, es que ese capítulo no lo leas, es que ese libro no debes de leerlo, es que ese libro es de la ley y la ley ya pasó. Eso es una tragedia que estamos viviendo hoy en día. Por eso el tiempo del Eterno es restaurar todas las cosas. El tiempo del Todopoderoso es restaurar. Toda la escritura es inspirada por Elohim. Y cuando dice toda, nos referimos desde el principio, desde Génesis, y podemos también abarcar hasta el último. Entonces, David pues dice, entiendo más que todos mis maestros, porque por circunstancias de su reino, tuvo que depender exclusivamente nada más que del Eterno. Y dice él, porque tú mi meditación. Es decir, ¿dónde se encuentran los testimonios? ¿Dónde se hallan los testimonios? Se encuentran en la Torah. ¿Cómo podemos nosotros decir hoy en día es que dejemos la ley? De hecho, la palabra ley viene del latín lex y proviene de la palabra griega nomos.
Y de la Torá, instrucción, enseñanza. Entonces, ¿de dónde fueron enseñados los profetas? ¿Bajo qué libros, bajo qué instrucciones que ellos recibieron la palabra? Bajo la instrucción del Eterno que se dio en el monte Sinaí. Ahora pues dice el versículo 100, comprendo más que los ancianos. Comprendo más que los ancianos porque he guardado tus preceptos. Si miramos estas palabras, podemos nosotros ver también que como profeta que fue David, no solamente rey, también anunciaba de alguien que vendría, y sucedió en la vida de Yeshua. Vamos a analizarlo desde esta perspectiva. En el libro de Lucas, capítulo 2, vamos a ver versículo 39 hasta vamos a leerlo. Dice 39, cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la Torá del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño, se refiere a Yeshua, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Elohim estaba sobre él. E iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta del Pesaj. Y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Yeshua se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Suponiendo pues que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre todos los parientes conocidos, pero al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que después de 3 días, lo hallaron en el templo sentado, en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles pregunta. Y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Hasta aquí. Como podemos nosotros ver y leer en la palabra, Yeshua era un joven tierno. Se cree que al cumplir los 12 y 13 años, esa edad es una edad en el que el adolescente, el joven, se hace responsable de sus actos. Es decir, si él hubiera tenido 11, 10, 9, 8, 7, 6, etcétera, años, él hubiera sido dependiente de sus padres. Es decir, todo lo que el niño haga en una tierna edad no es responsable de sus actos, sino de los adultos que le trazan ejemplo. Ahora pues, a esta edad de 12 y 13 años, el joven se hace mayor de edad y se hace responsable de sus actos. Como podemos ver en una fiesta del Pesaj,
Acudieron sus padres a Jerusalén y él también participó. Pero cuando termina la fiesta, Yeshua se queda con los maestros. Y a pesar de sus escasos años, a comparación de los grandes maestros que eran ancianos, lo podemos ver que da a conocer su aprendizaje, manifiesta el conocimiento que tiene del Eterno. ¿Cómo aprendió Yeshua de las Escrituras? Primeramente, también sus padres tuvieron que ver mucho en la dirección, en la instrucción de su hijo. Ahora pues, ese niño creció asimilando la Torá, creció aprendiendo las Escrituras. Y esa Escritura lo capacitó, que cuando los maestros le hacen cuestionamientos, él responde con una capacidad sobresaliente, en el que los maestros se quedaban tan admirados de su preparación. Por lo tanto, David, siendo rey, también él desde temprana edad conoció las Escrituras. Y solamente las Sagradas Escrituras le dieron la capacidad con la ayuda del Eterno. Por eso él dice: comprendo más que los ancianos, porque he guardado tus preceptos. La palabra guardar viene de la palabra hebrea netzer, así, netzer o también netzar, que significa guardar, proteger, mantener, obedecer, cumplir, conservar, retener. Todo esto es lo que entonces hizo a David un personaje sobresaliente en el conocimiento del Eterno, igual que la juventud de Yeshua HaMashiach. Ahora pasamos a continuación con los siguientes versículos. Versículo 101. Y dice: he refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Y dice el versículo 102: no he apostado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. El freno que tenía David en sus pies, porque tenemos que pensar, tenemos que ver, tenemos que conocer que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, todos nuestros hechos que se llevan a cabo, brotan del pensamiento, brotan de la mente. Entonces, encontramos pues que si David tenía suficientemente la palabra, si David tenía la palabra del Todopoderoso en su corazón, los mandamientos, los misbot, que eran instrucciones particulares referente a su actitud, su deber para con él mismo, para con el Eterno, para con sus semejantes. Estos mandamientos, estas instrucciones le ayudaron a frenar su vida, frenarlo al desenfreno,
Encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrecen al Eterno, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos. Y aquí está la palabra: pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Bueno, aquí encontramos 6 cosas. 6 cosas que el Eterno aborrece, y aún el 7º es abominación a su alma. Y uno de esos es los pies presurosos para correr al mal. Un corazón que no tiene suficientemente la palabra, un corazón que no tiene el aprendizaje, la instrucción, es un corazón que está preparado entonces para una vida desenfrenada. David tenía freno en sus pies. ¿Por qué? Porque el Eterno lo había instruido. La palabra del Todopoderoso estaba en su mente. Y él mismo dice: he refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Tenía 2 cosas en la vida. Había 2 caminos, había 2 opciones: la desobediencia y la obediencia, el desenfreno y el freno. Entonces prefirió llevar su vida en la Escritura, la palabra del Todopoderoso. La Torá era parte de su existencia, el davar del Eterno, esa expresión que salió de la boca del Eterno. Iba afines a él, porque desde niñez había guardado esa instrucción y aprendió que si él se desenfrenaba, entonces la misma desobediencia le podía castigar. Como en alguna porción dice: tu propio pecado te castigará. La misma desobediencia podía castigarlo. Y por eso entonces él dice: he refrenado mis pies de todo mal camino y solamente guardar tu palabra. El 102, él dice así: no he apostado de tus no he apostado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Podemos nosotros ver, David está diciendo: no quiero apostarme para el mal. No quiero yo ser incluido con los que practican el mal. No quiero desviarme. Como rey quiero ser un hombre que gobierne correctamente con la palabra. En mi reino no voy a permitir la tolerancia. No voy a permitir entonces que el pueblo también participe en las cosas del mal y yo tolero. No voy a permitir estas cosas. Por eso él dice: no he apostado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Qué
difícil fue para otros reyes que fueron tolerantes ante lo que veían, ante lo que pasaba. No les importaba. Ellos les interesaba más bien el poder, les interesaba la gloria, y eso trajo la destrucción de Jerusalén. Cuando la apostasía amenazó a toda la nación, a toda la tribu, a todo el reino del sur, porque David se quedó con el reino del sur. Y podemos decir su nombre así de esta manera. La genealogía, la descendencia de David siguió en el sur. A eso me refiero. Quiero decir que David era de la tribu de Judá, y solamente la tribu de Judá permaneció. Pero qué triste, pues, que sus descendientes fueron tolerantes ante el mal, y esto ocasionó la destrucción. Ahora, él dice el otro versículo, ya vamos a finalizar, en el 103, dice: cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel en la boca. Volvemos a ver algunos pasajes anteriores donde él se refería a esto. No cabe duda de que David disfrutó la palabra del Eterno. No cabe duda que la palabra del Eterno le dio vida, le dio fortaleza. Aparte de que se alimentaba del pan material, pero lo más sobresaliente es que la palabra lo sostuvo. Por eso su pensamiento dice: más que la miel en la boca. Para él la palabra era tan importante en su existencia. Podemos nosotros recordar el comentario que hice hace un momento de Juan el Bautista. Se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Dos alimentos básicos nutritivos en la vida, más que suficiente. Los insectos contienen proteínas. La miel, azúcar, energía. Por lo tanto, para David, la palabra era su energía. Versículo 104 dice así: de tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. En el corazón de David no cabía pues la mentira. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es verdad. Si lo que él tenía en su corazón es la palabra de verdad, si lo que él tenía en su corazón es la Torá, es el precepto, son los misbot, davar, etcétera, quiere decir que lo que estaba dentro del corazón de David era la verdad. Por lo tanto, al no tener más que la verdad, no había mentira en él. No cabía la mentira en su corazón. Lo único que cabía es la palabra. Y la palabra es verdad. Hay tantas cosas, amados amigos y hermanos, que podemos aprender de este salmo. Este Salmo 119 es como una melodía, es como una
canción que se repite una y otra vez y que nos lleva al corazón de todas las Sagradas Escrituras, la Torá. Y ese es el interés de David, de compartirnos la instrucción.